Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a dar inicio a este culto de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Y quisiera invitarle que abran su Biblia en el libro de los Salmos, número 100. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gloria a Dios. Vamos a hacer una breve oración para dar inicio a este culto de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre que estás en el reino de los cielos, gracias te damos, Señor, por tu poder, por tu bondad y por tu misericordia. Yo te ruego, Señor poderoso, que en esta tarde tu presencia se deje sentir a través de estos coros, de estas alabanzas, Señor, que hemos de cantarte, para adorarte, para bendecir tu nombre, Señor, agradeciendo, Señor, tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad, todo lo que haces y has hecho, Señor, en nuestras vidas. Gracias, oh Padre, por tu presencia. Muévete, Señor, muévete en el corazón de tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido. Muchas gracias por tu amor, por tu bondad y por tu fidelidad. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a cantar, hermanos, este coro que a su letra nos dice: Dios está aquí. Dios está siento como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y él me puede oír. Espera.
siento tu presencia en mi ser. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sale decir, santo eres tú. Aleluya. Alabamos al Señor por su fidelidad, por su grandeza, hermanos, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a cantar, hermanos, unos himnos para la gloria y la honra del Señor y después procederemos, hermanos, al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Vamos a cantar para la gloria de nuestro Dios este himno, hermanos, himno número 20, nuestro himno número 20 de nuestros himnarios, himno número 20 que a su letra nos dice: grande gozo hay en mi alma hoy. Gloria a Dios. Aleluya. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Es su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria hoy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí.
Bendecimos al Señor porque Él es digno de ser alabado, de ser bendecido, de ser glorificado. Aleluya. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con este himno número 33. Himno número 33. Gloria a Dios. Santo, santo, grande, eterno Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de la batalla glorioso. Alabarte cielos, tierra y mar, toda su iglesia, mensajeros, alabanzas, cantos de dolor, hoy unidos celebraremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de la batalla glorioso, Rey del siglo, solo santo Dios, justo y eterno, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de la batalla glorioso. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor por su misericordia, hermanos, por su poder y por su bondad. Aleluya. Vamos a cantar para la gloria del Señor un himno más para la gloria de nuestro Dios. Y Gloria a estaremos, Dios. hermanos, Aleluya. meditando en la palabra de nuestro Dios. Y lo vamos a hacer con este himno número 18, que a su letra nos dice: gloria a ti, Jesús divino. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Gloria a ti, Jesús divino, gloria a ti por tu bondad, gloria a tus piedades, querido Salvador, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, aleluya, a nuestro Salvador, tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste, me hiciste, querido Salvador, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador, tengo que solo en tu muerte, pues con ella me salvaste, y de eterna me compraste, querido Salvador, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya,
presencia gozaremos, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Cristiano, Cristo es tu mejor amigo, Él te llevará consigo, Jesús es tu Señor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Así, hermanos, como estamos en pie, les voy a invitar a mis hermanos de la iglesia Maranata y a los que están, ¿verdad?, transmitiendo y escuchando, hermanos, este culto. Les voy a invitar a que abran su Biblia en el libro del Génesis, capítulo número 22. Libro del Génesis, capítulo número 22. Amén. Gloria a Dios. Libro del Génesis, capítulo número 22. Le vamos a dar lectura a los versículos número 14, hermanos, versículo 14 del Génesis, capítulo 22, versículo número 14 al versículo número 17. Amén. Génesis 22, 14 al 17. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Gloria a Dios. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre que estás en el reino de los cielos, gracias, Señor, te damos por tus misericordias, por tu fidelidad, por lo que tú, Señor, has hecho en nuestras vidas, Señor. Yo te ruego que en esta tarde, Padre mío, hables a nuestras vidas poderosamente, Señor. Espíritu Santo, muévete, Señor, en el corazón de tu pueblo. Habla, Señor, a tu iglesia en esta hora. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor por esta oportunidad, hermanos, que nos concede el Señor de estar aquí nuevamente transmitiendo por la página Yo Soy Iglesia Éfeso. Les mandamos un saludo, hermanos, de parte de la Iglesia Maranata, algunos miembros que están aquí con nosotros. Que el Señor les bendiga y les mandan un saludo, ¿verdad? A todas las iglesias, a nuestro pastor, nuestro hermano Pablo Olivares, que el Señor le bendiga y lo fortalezca, ¿verdad? Y a todas las iglesias les mandamos un saludo con el Salmo número 20, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos, hermanos, entonces a meditar en estos versículos que hemos leído ya
y comprendido, hermanos, vamos a tratar de aprender, de comprender más la palabra de nuestro Dios, ya que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Aleluya, gloria a Dios. Vamos, hermanos, a entender, a estudiar, hermanos, en esta hora, a darle lectura a estos versículos que ya hemos leído, como lo son el versículo número 14, 15 y 16. Y, hermanos, entendiendo que la vida de este hombre, de este siervo de Dios llamado Abraham, que lo hemos titulado el padre de la fe, que le hemos nombrado, que se le ha nombrado el padre de la fe. Hermanos, dice la escritura que Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y después, hermanos, de 25 años de larga espera, las promesas de Dios dadas a Abraham comienzan su cumplimiento con el nacimiento de Isaac y la partida de Ismael, el tratado de Abimelech y Abraham, hermanos, parecía indicar que los problemas del patriarca estaban llegando a su fin. Pero Dios es soberano y aún faltaba la prueba más grande que Abraham jamás se había imaginado. Y lo vemos en este capítulo número 22, en este capítulo número 22 que narra la historia, hermanos, del examen que para mí es el examen de este hombre llamado Abraham. Y ahí es donde con este estremecedor mandato y esta prueba tan grande se iba a ver, hermanos, el verdadero amor de Abraham hacia Dios. Esta severa prueba para Abraham es el sacrificio de su hijo. Y vemos, hermanos amados, estas verdades en cuanto a las pruebas de Dios como medios útiles para desarrollar el carácter de nuestras vidas. Las pruebas, hermanos, ¿qué importancia tienen para nosotros como creyentes, como cristianos? Qué importantes son las pruebas, ya que en ellas se forja el carácter de un cristiano. Gloria a Dios. Las pruebas de Dios, hermanos, ponen en evidencia, en primer lugar, nuestra lealtad espiritual. Repito, las pruebas de Dios ponen en evidencia nuestra lealtad espiritual. Gloria a Dios. En el versículo número 1, hermanos, dice la palabra del Señor: aconteció después estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? La palabra probó, que encontramos en el versículo número 1, significa misaj, que significa, hermanos, o se pronuncia misaj, que significa poner a prueba. Y encontramos estos, hermanos, en las versiones de la palabra del Señor actuales. Y en esta circunstancia Dios está probando la lealtad espiritual extrema de Abraham, tocando la vida física
de Isaac, a quien amaba su único hijo, mis amados hermanos. Lo que Dios le pide al patriarca era inexplicable para la perspectiva, para el ser humano. En una comunidad, hermanos, pagana, podías justificar el sacrificio humano sobre el argumento de que la vida del sacrificado servía para apaciguar a los dioses de ese pueblo en tiempos de crisis. Pero ni el patriarca ni los suyos estaban pasando por circunstancias de esa índole. El matar a Isaac no traería ningún beneficio manifiesto en la vida del muchacho, ni tampoco en la de Abraham, ni en la vida social de la familia. Peor todavía, contradecía la promesa de Dios. Porque conocemos, hermanos, que Dios le había prometido a Abraham una descendencia. Y si su único hijo moría, pues entonces, ¿verdad?, había una controversia, una contradicción en las promesas de Dios. Sin duda, Abraham amaba a Isaac, pues era el hijo nacido en su vejez y el heredero de la promesa. Gloria a Dios. Sin duda, Abraham amaba a Dios, pues era quien le había llamado para usarlo como canal de bendición. La gran pregunta que Abraham tenía que resolver era: ¿a quién amabas más? Y esa es la pregunta de esta tarde, hermanos. Cuando las pruebas se presentan en nuestras vidas, ponemos en evidencia nuestra lealtad a Dios. ¿A quién amamos más? Su respuesta diría al mundo quién era el primer amor de su vida, de Abraham, de la vida de Abraham. Su primer amor, ¿quién era? ¿Dios o su hijo Isaac? Ahí en las pruebas, hermanos, daremos a notar a quién amamos más. Glorificamos a nuestro Dios. Amén. En las pruebas ponemos en evidencia nuestra lealtad con Dios. Si estás viviendo en un momento de circunstancias complicadas, si estás viviendo, mi amado hermano que me escuchas, en situaciones complicadas, en una prueba muy grande que para ti es muy grande, en esa prueba vas a poner en evidencia tu lealtad con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y en primer lugar vemos, hermanos, que Abraham puso en primer lugar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor en esa prueba que estaba viviendo. Las pruebas de Dios ponen en evidencia, hermano, nuestra entrega espiritual. Dice el versículo número 3 que se levantó muy de mañana, dice el versículo, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo número 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo número 9 nos dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y puso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Bendito sea el nombre del Señor. La segunda pregunta en esta tarde: ¿a quién vas a obedecer?
Después que Dios dio la orden, dejó todos los detalles a cargo de Abraham. La respuesta de Abraham, hermanos, es asombrosa después de todos los detalles que Dios le había dicho, hermanos. Él, dice el versículo, que respondió con obediencia inmediata y irrestricta. Es más, dice la palabra del Señor que se levantó muy de mañana para cumplir la orden de su Dios. Gloria a Dios. Aún así, el viaje, mis amados hermanos, dice el versículo, que era de tres días. Seguramente fue muy difícil, o tal vez lo hizo en silencio. Abraham se levantó muy de mañana y se dirigió al lugar que Dios le había dicho. Abraham estaba decidido a obedecer al Señor. Eso lo revela, mis amados hermanos, sus palabras. Dice el versículo número 5, entonces Abraham le dijo a sus siervos, versículo número 5, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, dice el versículo, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Gloria a Dios. Vemos, mis amados hermanos, que las pruebas de Dios ponen en evidencia nuestra entrega espiritual. Y aquí vemos, mis amados hermanos, que aunque Dios le había indicado sacrificar a su hijo, este hombre, aún en esa prueba tan grande y tan extraordinaria, este hombre, con esa fe determinante, con esa afirmación, dice el versículo, iremos hasta allá, adoraremos y volveremos. Bendito sea el nombre del Señor. Es asombrosa esta afirmación, es extraordinaria esta fe. Lo único que el patriarca sabía era que Dios había planeado el futuro para Isaac, que Dios quería sacrificar, hermanos, a Isaac, aunque no podía reconciliar o conciliar estos conceptos. De todos modos, este hombre, el padre de la fe, aunque probablemente no comprendía lo que estaba pasando, hermanos, simplemente él obedeció a la voz y a la ordenanza de su Dios y de su Señor. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Cuando nos presentamos en pruebas, cuando vivimos circunstancias complicadas, cuando estamos viviendo momentos de pruebas, entendemos, conforme a esta enseñanza, conforme a lo que este gran hombre vivió, que en las pruebas, ahí, hermanos, se determina nuestra entrega espiritual. Que pese a cualquier situación que estemos viviendo, en primer lugar tenemos que obedecer a nuestro Dios todo el tiempo. Bendito sea el Señor para siempre, mis amados hermanos. Abraham reveló su fe y respondió, Dios se proveerá de cordero, dice la palabra de nuestro Dios. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, dice el versículo número 8. Y seguían caminando juntos, dice la palabra de nuestro Dios. Las pruebas de Dios, hermanos, ponen en evidencia no solamente nuestra entrega, no solamente nuestra lealtad, no solamente nuestra entrega, también, hermanos, ponen en evidencia nuestra confianza en nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, Abraham, en el versículo número 7, dice la Biblia, entonces habló Isaac a Abraham
su padre: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? La pregunta inevitable de Isaac: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué gran y supremo esfuerzo de fe para explicar y anunciarle a su hijo: Dios se proveerá de cordero. Ante la pregunta de su hijo, se concreta a responder el gran hombre de Dios: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Hay probablemente una infinita angustia en las palabras de Abraham, pero iban juntos. La pregunta es: ¿sospechaba Isaac lo que se acontecía? No lo sabemos, mis amados hermanos. Pero nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor ante cualquier prueba. Dios se proveerá. Dios proveerá nuestra vida en las circunstancias en las que nos encontramos, en esta prueba tan grande, tan fuerte, tan pesada probablemente, pero el Señor proveerá, el Señor nos ayudará. Como dice la palabra del Señor, que este hombre en nuestra porción bíblica base le puso a aquel lugar el nombre Jehová proveerá, que en hebreo significa Jehová Jireh, hermanos. El Señor proveerá en las circunstancias que tú estás pasando. Así que, mi amado hermano, no te angusties, no te preocupes. Dios está contigo. Dios está con nosotros, mis amados hermanos. Acuérdese que la misma palabra del Señor nos dice que la prueba produce paciencia. La prueba, esperanza, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Sigamos esperando, confiando en el Señor, aunque la prueba parezca difícil, aunque la circunstancia parezca complicada. El Señor está con nosotros. Gloria a Dios. Las pruebas de Dios ponen en evidencia su provisión divina en favor de sus hijos. Dice el versículo número 9. La palabra del Señor nos dice en el verso 9: y cuando llegaron allí al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dice el versículo número 14: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Todos los detalles, hermanos, de la preparación del sacrificio fueron meticulosos. Sin duda, cada piedra para componer el altar estuvo moldeada, hermanos, con ese dolor y sufrimiento del Padre. Cada leño de la pira empapado con las lágrimas, hermanos, de este hombre. ¿Cuál habrá sido la agonía de este hombre, de Abraham, cuando las cuerdas iban atando las muñecas y los tobillos y el cuerpo del muchacho era colocado sobre la leña? ¿Qué habrá surgido en la mente del muchacho? Y ahora llegaba el acto final. Según el versículo número 10, tomó el cuchillo para degollar
degollar a su hijo. Tomó el cuchillo para el sacrificio. ¿Cuándo proveería Dios el cordero? Bendito sea el nombre del Señor. Ese momento, hermanos, en mi forma de pensar, era un momento de agonía, también de confianza en el Señor, también de fe, pero humanamente, hermanos, este hombre o el joven, ¿qué estuvo pensando en ese momento? Mientras el cuchillo se levantaba a lo alto, se escuchaba aquella voz en el que se sugería y se pedía que el cuchillo fuera detenido. En ese momento, hermanos, vemos como Abraham, entiendo cómo Abraham, hermanos, se siente probablemente hasta liberado por la situación sentimental que había con su hijo, el amor que tenía hacia su hijo. Y ahí es cuando Dios observa, hermanos, que este hombre realmente tenía temor de Dios. No se había rehusado a Isaac, a quien amaba con todo su corazón. Entonces Dios proveyó un sacrificio, un carnero, hermanos. Glorificamos a nuestro Dios. Amén. Trabado, hermanos, con sus cuernos. Ahí vemos, mis amados hermanos, que ante la situación más difícil que nosotros tengamos, ante la situación más complicada que tú estés viviendo, el Señor va a ser tu proveedor, el Señor te va a bendecir. Solamente espera su provisión, espera su favor, espera que el Señor te ha de bendecir. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor ha de hacer cosas grandes en tu vida. Solamente ámale, búscale, témele, porque el Señor, mis amados hermanos, será siempre tu proveedor. Bendito sea el nombre del Señor. En último lugar, hermanos, las pruebas de Dios confirman su fidelidad para con sus hijos. Las pruebas de Dios confirman su fidelidad para con sus hijos. Dice el versículo número 15 en adelante. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dice el versículo 19: y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Gloria a Dios. Vemos entonces, mis amados hermanos, que Dios volvió a confirmar su pacto con este hombre, con Abraham. Ahí Dios, hermanos, dice la Escritura que la descendencia, por cuanto vio la firmeza, por cuanto pasó la prueba, mis amados hermanos, dice el versículo 17, que 16 y 17, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único hijo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Volvió a confirmar su pacto con Abraham, como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
confirmó, hermanos, la promesa. Su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar. Dios añadió otro elemento, hermanos. Dice el capítulo 28, versículo número 14. 28, 14. Dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y a las familias, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Gloria a Dios. Aleluya. Se añadió otro elemento: su descendencia vencería a todas las naciones de sus enemigos. Comprendemos que esto fue realizado por Josué durante la conquista de la tierra prometida. La fe obedece completamente a la palabra de Dios. Las lecciones acerca de la verdadera adoración, comprendemos que este hombre, hermanos, lo hizo realizar este sacrificio personal. Y esta adoración que nosotros como cristianos tenemos que vivir en todo momento. Estas pruebas que vivamos, hermanos, son también ahí nosotros expresaremos cuánto amamos a nuestro Dios, cuánto glorificamos al Señor. Él es digno de ser alabado, de ser bendecido y de ser glorificado. El amor de Abraham hacia Dios había estado, hermanos, en una situación difícil por el tema de su hijo. Pero comprendemos que Abraham, hermanos, hizo lo propio para comprender, hermanos, para enseñarnos que pese a cualquier circunstancia, ante cualquier prueba, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuántos glorificamos al Señor? Amén. En esta tarde, mis amados hermanos, yo no conozco qué prueba tienes tú, o por qué situación estés pasando. Estás pasando por momentos difíciles, por circunstancias complicadas, estás pasando por diferentes pruebas, yo no lo sé. Pero lo que sí sé, mis amados hermanos, es que Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él, hermanos, también nos ha prometido estar con nosotros, ser nuestra ayuda, nuestro proveedor, nuestra providencia. Solamente tenemos que ser firmes ante estas pruebas que tú estás viviendo, ante las circunstancias probablemente complicadas que estás viviendo. Yo te quiero invitar en esta hora, en esta noche, a que hagamos una oración a Dios y que le pidamos al Señor que nos ayude, y que si tú estás viviendo estas pruebas o pruebas difíciles, aprendamos del ejemplo de este gran hombre de Dios llamado Abraham. Este hombre, según la palabra de nuestro Dios, nos dice que en estas pruebas Él entregó su vida al Señor. Se probó su entrega, se probó su lealtad, se probó, mi hermano, su confianza, y se puso en evidencia la provisión de Dios. Se puso en evidencia, hermanos, se confirmó la fidelidad de Dios para con sus hijos. Así que, mi amado hermano, no temas, porque Dios está contigo. Quisiera invitarte en esta hora a que inclines tu rostro y hagamos una oración.
Bendito Dios y Padre que estás en el reino de los cielos. Alabamos, glorificamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres digno de ser alabado, digno de ser bendecido, digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Yo te ruego en esta hora que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, que bendigas la vida de mis hermanos que están siguiendo esta transmisión. Yo te ruego que les bendigas, que te ruego que les fortalezcas, que en estas pruebas que están pasando tú les des la victoria, Padre, les fortalezcas, aleluya. Fortalece a tu pueblo en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las pruebas, de las luchas, de las adversidades, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendice, Señor, a tu pueblo, llénalos de tu presencia, Padre. El diablo anda cual león rugiente, Señor, buscando a quien devorar, pero hay poder en tu sangre, hay poder en tu sangre, Dios mío, oh Dios de la gloria, en tu presencia, y solo en tu presencia somos más que vencedores, Señor, por medio de aquel que nos amó, dice tu palabra. Oh Señor, sigue tocando, bendiciendo y fortaleciendo a tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu presencia, Señor. Creemos, Señor, en tus promesas, aleluya. Señor, gracias te damos por tu misericordia y por tu fidelidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y nuevamente reciban un saludo de parte de la Iglesia Maranata. Dios les bendiga.